pedo, güey? ¿Qué te pasa? Nada, cabrón, acabo de levantarme del pinche pozolazo de ayer. Apenas del pinche pozole del 15, cabrón. De la chingada. No seas Además cabrón. vengo hasta crudo, cabrón. No, hombre, no te de creer, no se poder. Gacho. ¿Sí? Pero no se me ve la cara y tú ves el No, pinche pinche borracho. ojo de guajolote y todavía. Gacho, todavía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Somos Pepe y Chava. Este es un nuevo programa que se llama ODS. Es producción, operación y desarrollo detrás del show. Este programa está enfocado a toda la gente que nadie los ve cuando llegamos a un evento. Todo el mundo ve el escenario, ve al artista, pero nadie sabe toda la gente y todo el despliegue que hay atrás de gente para lograr hacer un evento pues grande, ¿no? De magnitudes grandes, incluso desde pequeños, ¿no? Desde el DJ que va a los 15 años, cosas así. La intención de nosotros es darlos a conocer, ustedes los conozcan, que ellos nos digan de voz propia cuántos años tienen en esto, a qué se dedican, si son chofer de camión, si es el encargado de la planta. Todos vamos a cubrir a todos, jalacables, famosos, la gente que se sube a tramoya, a escenario, a iluminación, todos. Nosotros, la intención de darlos a conocer es porque creemos y tenemos un eslogan que se llama 50 y 50. ¿Por qué 50 y 50? Porque creemos que el 50% es el artista, que gracias a él tenemos trabajo. Ah, pero antes, Pepe, el otro 50 son de los chavos que se dedican a cargar todo el relajo desde que empiezan a salir desde la casa, a cargar todas las bocinas, subir todo en camiones, llegar al evento, desvelarse, manipular cada cosa, treparse y colgar cada luz. Como lo dijiste, es un 50-50. Las estrellas que no conocemos son los que están atrás del escenario para que después el cantante llegue y dé el espectáculo que él le toca. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros con este programa, darlos a conocer a todos. Pues qué bueno que nos están siguiendo. Vamos al ratito a pasar unos videos. Tuvimos la suerte de estar este 15 de septiembre con la gente de staff se presentó el señor Marco Antonio Solís. Ah, también no se te olvide a nuestros grandes amigos de decir Caballo Vicente, ¿verdad? Playa Limbo. Playa Limbo, sí. Estuvimos un ratito entrevistándolos, haciéndole 2 o 3 preguntitas. Ya más adelante, como dices tú, los vamos a pasar los videos. Pero ahorita estamos muy contentos que nos hayan dado la oportunidad de estar en un set tan muy padre, que ya más adelante sabremos cómo está este relajo del lugar donde estamos ahorita grabando. No, y no se te olvide también, porque tenemos un saludo para todos nuestros amigos que están atrás del show de Cabá. Y tenemos uno tenemos uno que no se los vamos a decir, mejor al rato lo ven, es de una banda que está pegando con todo, no tienes idea. ¿Cómo ves, Chavita? Muy padre, nos las pasamos el 15, carnal. De hecho, te digo, pues acabo de llegar. No, pues es una pinche cara de que todavía. Oye, es pinche cara así de feo, cabrón. No, cabrón, lo que pasa es que sí me pegó duro. Ahí sí ya, pero. que no mames, así has de estar, cabrón, ¿no? No. Hasta la madre. Espero que me acuerdes más, cabrón. Vamos a seguir adelante con la programación para que ustedes sigan viendo cómo es que estamos trabajando lo que es atrás de un escenario. Pepe y Chava, vamos a seguir adelante con la grabación. No se pierdan estos momentos que estamos haciendo en vivo para ustedes. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en lo que es el 15 de septiembre en Toluca. Estamos viendo ahorita lo que es el escenario donde se va a presentar Playa Limbo. Un ratito más, no se lo vayan a perder. Todo esto que ven, todo esto se lleva a cabo por mucha gente que se dedica al montaje, a la producción, a la coordinación, a darle seguimiento. Gente de backline, gente, ingenieros de iluminación, ingeniero de video, staff. Hay mucha gente que no vemos detrás de todos estos eventos. Son maravillosos. Normalmente la gente llega y ve el escenario y es impresionante, pero no saben toda la gente y todo el esfuerzo que se lleva a hacer este tipo de producciones. Por eso estamos aquí y nosotros vamos a hacer que ustedes sepan y conozcan a toda la gente que hay atrás de
todos estos grandes eventos. Acompáñenme, vamos. Me parece que está el ingeniero de iluminación y el ingeniero de video. Vente. Dije, por favor, audio al segundo violín, por favor. Ellos son gente importante en los eventos como esta producción. ¡Es aquí todas las mujeres! ¡Y los caballeros, venga! Muchas gentes no saben ni los conocen. En un momento más vamos a hablar con ellos para que sepan sus nombres y los vayan conociendo. Y si se la saben, Tenemos por les acá acompaña. otros amigos. Nadie los conoce. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Tu nombre es? Gustavo. Ellos son parte fundamental siempre en un evento como este. Nadie sabe todo lo que se requiere. Ellos sí. Al ratito vamos a platicar con ellos y regresamos. Pinche chava, no mames, ya viste que iba a empezar, güey. Playa Limbo, así es que síganos. ¿Cómo ve, chavita? Muy buenas tardes, amigos de Toluca. Estamos aquí en la Plaza Cívica, por supuesto. Un gran grupo va a empezar, que es Playa Limbo, y vamos a dar un poquito de todo lo que se hace atrás de los escenarios. Muy buenas tardes. ¿Están viendo ese pinche escenario de atrás? Bueno, ustedes lo ven así, se ve muy bonito, pero no saben todo lo que hay atrás. Por eso estamos platicando con toda la gente de producción, coordinación, desarrollo, toda la gente importante, que es el 50% de una producción. El otro 50% es el artista. Vamos a seguir informándoles todo lo que hay atrás de un escenario y de una gran producción. Seguimos y no le cambien. Seguimos adelante, pásensela bonito. Muy buenas tardes. ¡Vámonos! ¡Síganos! Vamos a ir con el ingeniero de sala de Playa Limbo. ¡Vámonos! Cambiar el mundo para los Producción, aquí están los ingenieros, aquí se lleva a cabo todo lo que es el arte de un evento. Vente, vamos a seguirlo. Esto nada más. Vete, aquí estamos atrás del escenario donde están las consolas, todo lo que se encargan de modular el audio para que la fiesta se oiga al 100%. Aquí tenemos la consola de audio. Tómala. A tu izquierda tenemos al ingeniero de video. Ahí lleva a cabo todo lo que es. Tenemos un seguidor. Ellos son los que se encargan de hacer la magia de todo lo que más vemos. Esta es una chambota. Ellos son los que se encargan de darle seguimiento a todos los demás que hemos grabado, que la gente se encarga de instalar, de subir, de poner, de hacer, de colgarse. Un desmadre total. Ellos son los que hacen la magia. Síguenos grabando. Ya no harán falta usar tanto las palabras, pues tendremos mil miradas que hablen del corazón. Así es como un evento masivo se lleva a cabo con estos personajes que están atrás del escenario. Son las estrellas, el 50%, para que el artista sea la otra parte y sea el 100% del evento que tú estás viendo en vivo y a todo color. Síguelos grabando. Esto es Playa Limbo. Y seguimos aquí grabando este 15 de septiembre desde Toluca. No se lo pierdan porque lo vamos a pasar varias veces. Seguimos con Playa Limbo. Cara a cara, queremos dedicarles y regalarles esta canción para todos. Esa es la magia Superamos que hay atrás de Playa Limbo. de aquel adiós que nos hizo caer. Acertamos el juego,
amigos, ya regresamos aquí a su programa preferido, que es producción, operación y desarrollo detrás del show, Voz DS. Chava, pues seguimos aquí con unos grandes amigos que vamos a presentar ahorita. Es gente también importante en lo que son los shows, de todo tipo, ¿no? Porque ellos pues han estado en eventos privados, han estado en eventos grandes, los han invitado a algunos lugares. Y ahorita estamos, por cierto, agradecemos a los amigos de Pro Audio Son de Toluca. Aquí estamos grabando. Ellos son distribuidores de la marca HK, que es una de las más chingonas que pueden encontrar, la fidelidad, la calidad. No es barata, pero vale la pena cada peso. Vamos a invitar, bueno, tú ya llégale, vamos a invitar a nuestro cuate Ernesto, el DJ Mus, para platicar con él. Pásale, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Ernesto. Pues cuéntanos, tú eres DJ, ¿cuántos años llevas en esto? ¿En qué eventos has estado? ¿Producciones? ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora sales al PAM? ¿A que te alcance el Chava? No sé, tú cuéntanos. Bueno, ya Sí, es que te conozcan. En esto yo ya llevo 15 años como DJ. He trabajado en varios lugares, en clubs, antros, eventos especiales, eventos sociales, en varios lugares. De todo. Hemos andado de todo. Qué chido, qué chido. Perfecto, y siempre como DJ. Como DJ, exactamente. Aparte, pues igual también nos dedicamos a montar escenarios, montar La equipo parte de audio, producción, aparte de meter la mano, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cuál es tu labor aquí en esta tienda que estamos ahorita, que nos dieron la oportunidad de grabar? Bueno, pues aquí ¿Cuál es tu fuerte aquí? Mi fuerte es aquí, aparte de que vendemos y ofrecemos el equipo, damos clases para DJ, cursos, vendemos todo lo que es cabinas profesionales para DJs. Ese es mi trabajo aquí, ¿no? Ofrecer productos y aparte venderlos, ¿no? Hacer labor de venta y aparte asesorar, y si hay producción hay que cargarle chingas, no hay bronca de que yo yo soy DJ, mis manitas, ¿no? Le entras a todo. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar, algo chistoso, algo curioso, algo atractivo, o algo muy de la chingada como el Chava, que nos quieras contar que te haya pasado en todos estos años? Pues nada más que pura fiesta, todo bien, al contrario. ¿Nunca se te han juntado? ¿Nunca ha pasado? ¿No ha salido muy pedo como el Chava? Lo encontré aquí tampoco. Pero eso sí, de repente. Dicen ¿Será? que según así es este rollo. Dicen, yo pues, a veces no les creo, ¿no? Porque no me ha pasado, ¿no? Pero bueno, pues qué chido. Pues te agradezco mucho, Ernesto. El chiste de este programa es que los conozcan, a gente como tú, que están siempre atrás de alguna producción, de algún evento. Y pues qué mejor que poderlos entrevistar. Claro. Te agradecemos, Ernesto. Vamos a un pequeño corte. Regresamos. A ver qué pendejadas ha hecho el Chava, porque se me fue, ya no lo veo. Pero regresamos, no le cambien. Hola amigos, ya regresamos nuevamente aquí con ustedes. Yo estoy feliz de la vida porque esta marca, que es HK, y esta marca que es Bella y Dinámica en Microfonía, la neta del planeta es de lo mejor. Hay pocas marcas que están en el gusto del público y todo el rollo, en cuestión de ser muy profesionales. Y esas dos marcas, la verdad, son de lo mejor, se las recomendamos mucho. Y también estaba viendo, ellos son distribuidores de Pioneer. Digo, ¿qué les puedo decir de Pioneer? Los mejores controladores, ¿no? O sea, no hay otro equipo, creo yo, mejor para DJ, ¿no? Pero mi compadre, que sabe cuánto chingados se fue. ¡Chava! ¿Qué pasó, carnal? ¿Dónde chingados estás, hijo? Nada, O sea, cabrón, no, que la chingada. güey, Tenía un chingo de hambre, vienes al cabrón, no programa, mames. cabrón, o vienes a ser pendejo. O sea, no puedo salir a comer. Ah, Tenía un chingo de comiste. hambre. Amigo, ¿qué me trajiste, Pero ya amigo? no te preocupes, no te ¿Me traje trajiste nada. algo? No te traje nada. Qué culero. No te voy a dar. Bueno, no, si te ¿Qué traje traes? algo. ¿Qué traes? Te traje algo, Afloja. güey, pero ponte de rodillas para darme. Nah, pendejo, pues a ver, ponte tú y te doy 50 varos. Ándale, vente. No. Vente. Agua, ven, Amigo. Mira, carnal, te traje ¿Qué trajiste? una hamburguesa para que comas. Ah, bien qué chingón. Ya, carnal, cierra tus Con papas. ojitos. Cierra tus ojitos, güey. Con Te va a papas, sin gustar papas. una hamburguesita bien chingona.
¡No seas favor, güey! ¡Te pasas de ¿Cómo rosca! estamos? Así es como nosotros seguimos adelante con una programación. Ya le traje su hamburguesa a mi cuate, ya tenía hambre. Esto se llama clam o hamburguesa. Se usa normalmente para estructuras, para iluminación. Esta es de 2 pulgadas, si no me equivoco. Y con esto podemos colgar cabezas robóticas o algún otro tipo de iluminación. Pues, no sé, podemos mandar a hacer algo especial para colgar en rigging, hasta con una hamburguesa, ¿no? Pero bueno, chingona tu hamburguesa, cabrón. ¿Qué me vas a contar, chavita? Vamos a hacer Ahorita que algo te más. fuiste. ¿Qué Bueno, pasa? mira, ahorita que andaba en la calle, me ¿Qué encontré pasó? un amigo Ajá. y me dice que por qué no nos pusimos al tanto con él. Pero le dije, ya te invitaremos después al programa. Ya sabremos después de quién andamos. Es uno de los ingenieros que estuvo allá en el escenario del señor Martín. Ya sabrás después de quién es. Más adelante. No, pues hay que presentárselos, ¿no? Aquí la intención es que los conozcan a todos. Y bueno, Ahora sí, ¿qué tenemos. vamos a hacer, chavita? Pues vamos a hacer algo muy diferente a todo esto. Mira, antes que nada vamos a presentar a otro cuate que conocemos que está aquí con nosotros. Vamos a llamarlo. Se llama Hugo, ¿no? Creo. Él es exactamente nuestro gran amigo Hugo, que ahorita va a venir. ¡Ese A ver, Hugo, ven, ¿dónde Huguito, andas, hombre? ven acá, compadre, no te me escondas como siempre saludito. haciéndole. A ver, Yo me voy mucho a la hamburguesa. hamburguesa. ¡La chingada! ¡La chingada! ¿Cómo estás, Huguito? ¿Cómo andamos? Oye, a ver, dime, ¿cuánto tiempo tienes en este desmadre de lo que es el DJ? Más de 20 años, toda una vida. Toda una vida. A ver, platícame, ¿cómo fue que empezaste a relacionarte con todo esto? ¿Desde qué edad empezaste a hacerlo? Desde chavito me gustó la música, ya la trae uno, ¿no? Ya, o sea, ya de... Nos gusta la música. La verdad que sí, empecé con un conocido de un sonido y de ahí empecé a aprender, ¿no? Los de los DJs y pues ya después discotecas, nuestro propio sonido, ahora la empresa, ¿no? Que es HK y... Pues yo me acuerdo que por ahí anduvimos un tiempo juntos trabajando en una discoteca muy famosa que se llamaba Villa Jardín. No sé si te acuerdas del señor Amado Martínez, Alejandro. El niño todavía de hecho, anda. Panchito también trabajó sí, ahí. Ahí en el Boss. No, trabajó en Villa, trabajó antes de tener el El Boss, pero es antes de llegar al Boss, que estuvimos muy maravillosos con ellos. Pero ahora dime, ¿cómo fue que empezaste en sí? ¿Empezaste como ayudante? ¿Qué fue lo que hiciste en sí? No, pues le ayudaba a subir el equipo, todo lo demás, a hacer la instalación, ¿no? No como tú, pinche huevón. Para que me prestaran el equipo, para que me dejaran usar las tornamesas, ¿no? Que en ese tiempo usábamos tornamesas técnicas, 1200. La 1200, sí. Ahora ya son controladores, pero antes eran A ver, tornamesas. platícanos un poquito más de lo que es Pioneer. ¿Qué es lo que en sí maneja? Pioneer, controladores y tornamesas, ¿no? Reproductores de discos compactos, ahora ya son puros controladores a base de computadora. Pero antes se hacía tornamesas para CDs, ¿no? MP3 y igual, ¿no? Ok. Oye, Huguito, ¿qué podrías tú decirle a la gente que se dedica a todo el armado de escenarios, desde el cable hasta lo más chuncho de un escenario? ¿Qué les puedes decir con eso? Que siempre hay que ser profesionales, ¿no? Para armar, para todo con seguridad y no dejar todo a la y se va, ¿no? Que es muy importante. Vamos con ustedes, mi amigo Hugo, pues fue un placer estar contigo y gracias por abrirnos la puerta. Al igual a DJ Gus que estuvimos aquí presentes. Pepito, pásale compadre, ¿dónde andas? ¿Qué pasó, mijo? A ver, ven para acá, canal, vamos a despedirnos. ¿Ya? Vamos a darles las gracias a todo el público que nos hizo hoy el favor de recibirnos. ¿Ya estuvo? Ya estuvo, canal. ¿Cómo Perfecto. viste? ¿Cómo viste, Huguito? La entrevista que hoy te venimos a hacer aquí en el lugar que nos abriste las puertas. Pepe, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues lo de siempre, no le cambien, síganos. Próximo programa, les vamos a pasar ya las redes sociales, las direcciones, donde nos pueden seguir, donde pueden dar link, donde like, donde todo lo que quieran de desmadre de las redes sociales. El próximo evento, la próxima grabación, que es el próximo programa. No se pierdan este programa que está realmente hecho para todos ustedes y toda la gente que no sabe qué hay detrás de una producción. Nosotros vamos a llevar a cabo esa parte y esa labor de darlos a conocer gente muy importante que es el 50% que hace un show. No le cambien, síganos por favor la próxima semana, les va a gustar todo el material. Ahorita es, pues el material que tenemos no es quizás de gran calidad, pero lo estamos haciendo de todo corazón, lo estamos haciendo con mucho cariño y mucha dedicación a esto, que es realmente dar a conocer a toda la gente que hay atrás
Les agradecemos a nuestro gran amigo que es Hugo Vázquez y a DJ Mus. Muchas gracias, nosotros volvemos, no nos pierdan de vista. Gracias. Hasta luego.